Hola a todos, estamos hoy con Pilar Quintana, muy emocionada yo para compartir con ustedes esta entrevista con esta escritora brillante colombiana, caleña, que nos ha regalado varias obras, entre ellas las novelas Cosquillas en la lengua, Coleccionistas de polvos raros, y bueno, las más recientes y por decir las que quizás Pilar marcan un antes y un después, quién sabe, ya nos contarás. La perra, que fue publicada en el 2017, me parece, y el año pasado que ganó el Premio Alfaguara, Los Abismos, Premio Alfaguara del 2021. Y además tiene un cuentario que se llama Caperucita se come al lobo, que fue publicado en el 2012, luego en el 2020 por Literatura Random House, y el año pasado nuestra editorial La Travesía, digo nuestra porque es peruana, arequipeña, reeditó este cuentario Caperucita se come al lobo. Y bueno, nada, yo he estado leyendo tu obra, lo que he podido, y estoy muy feliz de entrevistarte. Gracias, Pilar, por estar con nosotros y con Leer es Bonito. Ay, Romina, muchas gracias a vos por la invitación. Muy contenta de estar acá. Igualmente. Bueno, le quiero contar a la gente que no ha leído Caperucita se come al lobo, que este cuentario aborda, bueno, la mayoría de cuentos aborda el tema de la sexualidad, del deseo, tanto del hombre como de la mujer, y sobre todo algunos sentimientos que podrían parecer perversos, oscuros, pero que sin embargo al lector lo llegan a emocionar, a erotizar, incluso a cuestionarse si lo que nos está moviendo está bien, está mal, porque abordas aquello que muchos de nosotros queremos enterrar o que quizás ni siquiera queremos revisar por miedo a descubrir algo que no nos guste de nosotros mismos. Y te quería preguntar, ¿qué cosa o cuál es la chispa inicial de estos cuentos? Si es un tema, un personaje, una circunstancia, ¿qué te lleva a escribirlos? Mira que estos cuentos aparecieron en un volumen, pero no fueron escritos para que aparecieran en un volumen, ¿no? Tienen Ajá. orígenes todos muy, muy dispares. Hay algunos que fueron encargos, fíjate vos, para alguna revista, Ujú. otros que de repente en una noche de insomnio salieron, otros que tuve la idea bastante tiempo dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Entonces todos fueron apareciendo, estos cuentos más otros, y alguna vez Alejandra Costamaña, que es una escritora chilena, Chileno. en ese momento ya colaboraba con una editorial independiente que se llamaba Chilena, una editorial de su país, y por esa época me preguntó si yo tenía algo que ofrecerle para su editorial, y en ese momento yo tenía mis novelas comprometidas, pero le dije, bueno, tengo cuentos dispersos ya publicados en antologías, revistas, alguno en un cajón, y entonces me dijo que se los enviara. Yo le envié varios cuentos y ella fue la que fue seleccionando como eh, estos cuentos que tenían este eje temático. Todos Ujú, se trataban sobre el deseo y también sobre la violencia, ¿no? ujú, Y como bien lo decís, hablan sobre el deseo, deseos lícitos, pero también sobre deseos ilícitos, ¿no? ujú. Y sobre esas líneas, esas líneas a veces grises por las que transita nuestro deseo, ¿no? Algunos deseos inconfesables que no nos gusta admitir que sentimos están ahí también narrados, Ujú. ¿no? Sí, de hecho, cuando leí Violación, que quizás es el cuento más perverso, eh, claro, yo le dije a mi esposo, quiero que lo leas porque quiero saber si te produce a ti lo mismo que a mí, porque erotizarte con un cuento así es, incluso, como tú dices, es inconfesable, ¿no? Te produce Ujú. una sensación rara, pero finalmente todos somos un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? O sea, esa ambigüedad del ser humano está presente en todos tus cuentos y por eso quizás me gustan tanto, ¿no? Ahora, también hay un tema que es la animalidad, ¿no? Eh, Al leerte en tus novelas y en tus cuentos, yo sentía que todos somos potencialmente ese violador o esa Damaris, que no quiero spoilear el libro, pero que podemos sacar lo peor de nosotros mismos en cualquier instante, ¿no? Que falta solo algo que lo gatille y nos convertimos en alguien perverso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, Romina, y creo que eso en gran parte ha sido como un motor para las historias que escribo, ¿no? Y es la pregunta,
sobre nuestra naturaleza, ¿no? Ujú. Y un poco reflexiono sobre nuestra naturaleza, que siempre pues nos llamamos seres humanos y nos creemos separados de los animales, pero yo creo que estamos guiados por instintos, lo mismo que los animales, y que la racionalidad no es una manifestación humana, sino es una manifestación de nuestra animalidad, ¿no? Que esa Ujú. racionalidad que creemos que nos separa de los animales no nos separa, es quizás una de nuestras particularidades como animales, así como la luciérnaga le alumbra la barriga, ¿no? Así es. Eh, Exactamente, y creo que esa siempre ha sido una pregunta. Y mira que Colombia es un país en guerra y es una guerra en la que todas las generaciones vivas actualmente, pues hemos crecido en esa guerra, ¿no? Y las ya muertas también, es una guerra intestina que tiene siglos, ¿no? Y alguna vez leía yo cómo en los países en guerra se deshumaniza al contrario. Entonces, sos capaz de matar al otro porque no lo ves como un humano. Es el enemigo y él es otra cosa y por eso podemos matarlo, ¿no? Y Colombia tiene una tradición violenta donde nos matamos. Todas Ujú. las semanas mueren asesinados líderes sociales y excombatientes, firmantes del proceso de paz, ¿no? Y yo creo que para mí vale la pena analizar esa violencia, cuál es el origen de esa violencia, ¿no? Y Ujú. entonces tendemos a pensar, esa violencia está allá afuera, la cometen los paramilitares, los guerrilleros o los militares, pero yo no, yo soy una persona de bien y yo no sería capaz de eso, pero entonces creo que en mi literatura, especialmente en La Perra, me pregunto qué tendría que pasar para que una buena persona, como yo, como vos, una persona del común, que no es una persona Ujú. nacida en la violencia de la guerra, digamos, que no es un guerrillero, que no es un paramilitar, que no es un militar, ¿qué haría para que eh, Cometa cometa un... un acto terrible? Ajá. Ujú. Y creo que La Perra es una indagación en eso y en nuestras propias fuerzas oscuras que viven dentro de nosotros mismos y que nos cuesta mirar y reconocer que están ahí. Porque además hay una ceguera social, ¿no? Sabemos por cifras que la violencia, por lo general, al menos la violencia sexual, en, en mayor porcentaje se comete dentro de nuestras casas, ¿no? Los que nos violan, los que nos matan, son familia, es alguien muy cercano, alguien al que le tienes confianza. Entonces, quizás no lo queremos ver, pero es así, ¿no? Claro, y un Ahora, poco eso era como de lo que quería yo hablar en el cuento Violación, y es que en el colegio a nosotras nos enseñaban que los violadores estaban en los parques oscuros a las 12 de la noche, que pero los nunca hay, nos ¿no? decían que los Ujú. hay, no estamos diciendo que no, pero nunca nos decían, oye, el violador puede ser tu papá o tu Así hermano o tu es. tío o el novio de tu mamá o tu mejor amigo. Eso Ujú. nunca nos lo decían. ¿No? Siempre los violadores Los eran unos hombres extraños, horribles, eran unos hombres malvados que estaban allá afuera y yo creo el lobo. que pues él era el lobo y nos faltaba mirar que de repente no era el lobo, sino o que el lobo estaba dentro de nuestra propia casa, Así ¿no? es, sí. Y mira, esto que hablas de la animalidad, yo quiero traer una referencia que haces en La Perra, que es el libro de la selva, que es algo que a mí me encanta porque me encanta el libro de la selva. Quería que nos cuentes qué lugar tiene ese libro para ti, porque en La Perra se habla de esto como una referencia que me parece tan oportuna, porque los que no han Ujú, leído el libro de la selva se pierden de esto. Mowgli es un niño que es criado por lobos y es rescatado por animales, y él se descubre ser humano, porque él crece creyendo que es un animal y se descubre ser humano el día que llora, ¿no? Que la manada lo bota ujú, de la manada y llora, y cuando va a buscar a su manada humana, y regresa, pues se da cuenta que lo animal está en él, ¿no? Que es inherente ujú. a él más allá de quien lo haya criado. Entonces quiero que me cuentes, por curiosidad, por qué el libro de la selva está presente en La Perra. Yo creo que hay un tema
que tocan como esas dos historias, y es el tema de nosotros en el medio natural, ¿no? Ujú. El ser humano, ¿qué le pasa cuando habita el medio natural, cuando está en la selva? ¿Qué Ajá. le pasa cuando... entonces está eso, pero también creo que yo quería narrar, hay una escena donde hay dos niños, la protagonista cuando está niña, digamos, con el hijo de los dueños de la casa. Ella es como la hija de los Ajá. cuidanderos de la casa y está el niño de clase alta, Nicolásito. blanco, Ajá. Nicolásito de la ciudad. Y yo quería ponerlos como a mirarse, ¿no? Y a ver, Grande. ellos son muy amigos y se hacen muy amigos, em, pero pertenecen a medios completamente diferentes, ¿no? Ujú. Y cómo se configura esa relación, y cómo este niño empieza a explicarles que hay seguramente, pues Nicolás está muy chiquito, entonces seguramente se habrá visto la película o leído alguna adaptación del libro, ¿no? Y empieza a contarle esa historia de cómo un niño es rescatado por animales, digamos, y crece con animales, y a Damaris le parece la historia más Claro. inverosímil del universo, porque ella Ujú. sabe que los animales en la naturaleza, si encuentran un niño por ahí, pues no lo van a rescatar, sino que se lo van a comer, o van a ser absolutamente indiferentes, ¿no? A ese niño. Entonces creo que esa escena sirve mucho para ilustrar cómo esos dos personajes pertenecen a universos completamente diferentes. Ujú. Ahora, la perra y los abismos. Yo te he leído al revés. Yo comencé leyendo Los Abismos, después La Perra y después tus cuentos. Pero cuando leí La Perra y Los Abismos, sentí que una era como el revés de la otra. Comenzando por la Ujú, naturaleza, ¿no? En Los Abismos la selva está metida en la casa y en ujú, La Perra la selva está afuera. Aunque en un momento Damaris dice que sentía que se ahogaba, como que la selva la tenía ya metida dentro de casa. ujú, Y en un libro tenemos a una protagonista que no puede ser madre, pero que proyecta su maternidad en una perra, y en Los Abismos lo contrario, ¿no? Es una madre que está perturbada por su rol de madre y que sí tiene una hija. Entonces, ujú. quiero que me cuentes si esto fue deliberado o si simplemente salió, ¿no? Natural, o por qué este foco y estos puntos de vista tan distintos sobre la maternidad. Yo creo que salió, y yo creo que para mí la maternidad fue tan determinante, y cuando yo fui madre encontré una beta literaria que no sabía que tenía, y entonces en La Perra ilustré una parte, pero y luego dije, ¿y la otra parte? ¿No? Como quería mostrar en La Perra ese deseo que es instintivo y que no pasa por lo racional de una mujer cuando quiere tener un hijo, verdaderamente, no porque se lo imponga la sociedad, aunque también puede haber de eso en La Perra, digamos, pero lo que vemos ahí es una mujer que verdaderamente está consumida por el deseo de tener un hijo, ¿no? Y que yo lo viví a través de mis amigas que luchaban por ser madres y se hacían tratamientos para la fertilidad, o iban a procesos de adopción porque no podían estar tranquilas ni felices hasta que no tuvieran un hijo, ¿no? Y yo ahí vi que esto no era un proceso de una mujer diciendo, bueno, es mi deseo racional tener un hijo, sino era perfectamente irracional. Y a mí misma me pasó que a los 40 años me dieron ganas de tener un hijo, y contra viento y marea fui, lo fabriqué, y solo me di cuenta de lo Claro, que había hecho hasta que lo tuve en brazos y dije, ¿yo qué hice? hice, A mí, claro. ¿en qué momento se me ocurrió esto, no? Entonces quería explorar esa parte de ese deseo por tener hijos, que es el deseo como más animal que he tenido. Ujú. Y luego, pero luego también quería explorar cómo desacralizar un poco la maternidad, ¿no? La idea de la madre como la mujer perfecta que una vez tiene un hijo se convierte en un ser de luz que solamente ama y que se sacrifica y que ya no tiene deseos y que ya no necesita nada más en su vida porque en el hijo ha encontrado la realización, ¿no? Que es Ujú. como una idea infame y absurda de la maternidad, porque pues las mujeres que somos madres sabemos que no es así, que la maternidad también tiene oscuridad, que hay momentos en que queremos matar a nuestros muchachitos, Así tirarlos es. por la ventana y desaparecerlos y decir, Dios mío, ¿yo en qué momento
hice esto, ¿no? Entonces quería también explorar ese otro lado que es un poco el reverso. Sí, ¿no? Eh, Es un poco el mandato también de la sociedad, ¿no? Yo cuando fui mamá, y la primera vez, ¿no? La segunda ya no, pero la primera y me volteaba a ver a mi hijo, yo no sentía ese amor maravilloso que me habían dicho, pero es que no es un amor a primera vista, ¿no? Como todo amor va creciendo. Y me sentía una mala madre, pero bueno, creo que por eso hoy en día la literatura, las mujeres, las escritoras le ponen mucho foco al rol de las mujeres como madre, ¿no? Hay muchas que escriben sobre eso, ¿no? Tenemos la hija única de Guadalupe Nettel, o Brenda Navarro con Casas Vacías, en fin. ¿Por qué estamos o por qué ustedes están poniéndole foco en esto, ¿no? En estos temas que para mí son necesarios y urgentes? ¿Qué crees tú? yo creo que es porque no nos dejaban. Pues hay como dos circunstancias. Siempre ha habido escritoras, ¿verdad? Sí. Pero en muchas ocasiones, y escritoras hablando sobre la maternidad y sobre temas de mujeres, pero muchas veces esos temas que, como la maternidad, que se consideraban solo femeninos, eran vistos como poco literarios, ¿no? Entonces Ujú. también hubo ciertas mujeres que no se metían a contar estos temas que de repente eran tan importantes porque pues no eran vistos como grandes temas literarios, ¿no? Ujú. Y yo creo que ahorita, después del Me Too y del resurgimiento de los movimientos feministas, pues dijimos, oye, somos la mitad de la humanidad y los temas que nos interesan, pues son Le los temas interesan de a la la mitad, otra, así sí, es, por lo menos, ¿no? por lo Además que yo menos. pienso que sí, por lo menos a la mitad de la humanidad, ¿no? Pero además todos somos hijos de una madre. Ujú. Entonces es un tema que es universal y Así literario. es, Y, así y, es. y entonces creo que eso. Y por otro lado, es un poco pues la literatura se encarga de mirar eso con una nueva mirada, eso que está puesto de ciertas maneras que de repente no se corresponden con la verdad ni con la realidad, ¿no? Y Ujú. entonces en la literatura sí podemos decir lo que de verdad sentimos y pensamos. Em, Hay que pagar un precio por ello, ¿verdad? Pero bueno, lo pagamos y ya somos muchas y ya tenemos más y ya tenemos más apoyo, pero Ujú. digamos que sí las mujeres hemos sido silenciadas en ciertos aspectos, especialmente, por ejemplo, el deseo femenino. Una mujer no desea, entonces nosotros no podemos en una reunión familiar decir, oye, hoy tenía tanta calentura que me masturbé. Todo el mundo nos Claro, miraría como, no, ¿qué exacto. está diciendo esta mujer? El deseo eh, se le adjudica al hombre y es perfectamente normal que un hombre desea y que lleve a cabo sus deseos, pero no que una mujer. O por ejemplo, la maternidad, ¿no? Nombrar aquellos aspectos que no son luminosos de la maternidad Ujú. también ha estado un poco prohibido, o no, no necesariamente prohibido, pero sí la mujer que se atreve a nombrarlos es juzgada y es como mala madre, ¿no? Ujú. Es una mala madre. Así Y es. entonces yo creo que la literatura se ocupa muchas veces de nombrar y de denunciar esos temas que socialmente no son tan aceptados. Sí, y en tu literatura en particular, claro, yo siento que más que un espejo, porque muchas veces yo leo como si el libro fuese un espejo, ¿no? Pero en realidad hay otras maneras de leer y una de ellas es viendo esa parte que está escondida de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo revisamos, ¿no? Es como queremos enterrar algunos sentimientos, algunas, o nosotras mismas criticamos, nos criticamos entre mujeres porque no queremos reconocer que no estamos haciendo las cosas como queremos, ¿no? Entonces, por eso me gusta leerte, porque siento que dices por mí cosas que yo no me atrevo, ¿no? Y eso es bonito. ¿Cómo es Pilar Quintana de niña? ¿No? Quiero saber cómo llega la literatura a tu vida, porque yo he leído que desde chica escribes, pero ¿cómo recibes tú la literatura? Sí, bueno, yo no tengo conciencia del momento en que me en que me empezó a interesar los libros, ¿no? Creo que estuvieron ahí siempre. Y tenía un papá que resolvía mis preguntas llevándome a la enciclopedia.
Ah, ¿no? Entonces creo que en mi formación desde muy pequeña estaban los libros como una fuente de conocimiento y como una fuente de entender y procesar el mundo. ujú, Entonces supongo que ahí tiene que estar el origen de la literatura. Pero sí me parece bastante curioso que a los 7 años, que es la edad que tiene mi niño ahora, ajá. cuando estaba empezando a aprender a escribir y tuve las palabras suficientes, escribí una ficción, ¿no? Eso fue lo primero que hice cuando tuve A las los palabras 7. suficientes. A los 7 años escribí mi primera ficción y lo que es más sorprendente es que esa ficción era de un payaso que estaba pintado como con risa la cara, pero por dentro le habían pasado, o sea, estaba tristísimo porque se le había muerto la mamá, incendiado la casa, bueno, una serie de, imagínate las Ajá. tragedias que se le pueden ocurrir a una niña de 7 años, ¿no? Y eso le había pasado. Y me parece que desde ahí, desde los 7 años, yo ya había notado que había una distancia entre lo que podíamos decir y lo que podíamos proyectar y las máscaras que necesitábamos ponernos para habitar la sociedad y lo que en verdad nos Ujú, pasaba por dentro. Y ujú. ahí ya nació mi tema literario, ¿no? Pero qué Entonces me maravilloso, parece, ¿no? O sea, para ti como ujú, niña una gran herramienta para resolver, para tramitar tus miedos. Me imagino que has vivido de niño una época de mucha violencia y a ujú. través de la literatura has conjurado todo aquello, ¿no? Sí, yo creo que, mira que la violencia en Colombia eh, en los años 70 siempre ha habido violencia en Colombia, ¿no? Y siempre ha sido un país en guerra y un país violento. Pero en mi primera infancia, que fueron yo nací en el 72 y hasta más o menos el 83, Ujú, em, la guerra y la guerrilla todavía, todavía ciertos grupos guerrilleros eran vistos como Robin Hood, ¿no? Que están ujú, luchando ujú. por un país mejor y Todavía era un movimiento. sí, todavía la lucha armada se justificaba y tenía popularidad, Ajá. ¿no? Luego en los 80 con los carteles del narcotráfico, vi una degradación de todo en la sociedad colombiana, como por esa cantidad de dinero brutal que entró y también hubo una degradación de la guerra, ¿no? Y Ujú. entonces ya los guerrilleros a finales de los 80 ya eran vistos como espantosos porque lo eran, de hecho, ¿no? Y lo Ujú. mismo empezó la violencia de Pablo Escobar y del cartel de Cali, pues que era bombas y Y son secuestros, ¿no? Era... historias o sea, Ujú. son historias que atraviesan muchos países de Latinoamérica, incluido el nuestro, ¿no? Y Sí. efectivamente, los años 80, tanto para ustedes como para nosotros, han sido años de mucho dolor, violencia, y hemos sido testigos siendo niños. Tú eres del 7-3, me dices, yo soy del 7-8, y claro, Yo soy del 72 del 72. ya, Ujú. hemos sido testigos de una crueldad sangrienta, terrible, Sí. que, claro, el miedo, ¿cómo podíamos tramitar esos miedos, no? Digo yo, Sí. quizás Y leyendo. también había algo muy importante y es que el monstruo, digamos, en esa etapa en las que las guerrillas eran vistas más como héroes, era porque en el 78 hasta el 82 vivimos Estaban una época haciendo del terror, pero el terror era el Estado masacrando a los así. guerrilleros, ¿no? Entonces había torturas, desaparecidos, eh, Ujú. presos políticos, ¿no? Consejos de guerra verbales, era una cosa, no teníamos una dictadura, pero vivíamos como si fuera una dictadura. Claro. Entonces también estaba esa violencia todo el tiempo. Ya, eh, eh, o sea, ya no llegas a diferenciar quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, probablemente, ¿no? En un momento dado. Exactamente. Te quiero hacer una pregunta de tu literatura porque no quiero quitarte mucho tiempo. Quiero que me digas qué autores han influido en ti, a quiénes recurres cuando estás escribiendo o algunos libros que te hayan marcado mucho, que les dirías a todos, tienen que leer esto. Bueno, evidentemente pues soy colombiana y entonces García Márquez es como
mi abuelo literario, y no solo mío, sino de toda la generación de escritores mayores y menores que yo, ¿no? Ujú, Vivimos con su literatura, y yo creo que en cada hogar colombiano, así no leyeran, había libros de García Márquez, ¿no? claro. Entonces, para mí él fue muy importante siempre. Cuando yo estaba adolescente, leí Crónica de una muerte anunciada, y para mí ese libro hizo que yo tomara conciencia de que yo quería ser escritora, ¿no? Me di cuenta, yo quiero hacer esto, yo quiero contar una historia como esta historia que me obsesionó a mí. Entonces, Ujú. para mí fue García Márquez muy importante. Y yo siempre fui muy lectora, y leía entonces a García Márquez en el colegio, cuyas historias pasaban en pueblos perdidos de la costa Caribe en un tiempo que no era el mío, y leía clásicos rusos, franceses o ingleses, digamos. Entonces las historias que yo conocía pasaban en esos pueblos del Caribe, o pasaban en las cortes rusas, o en la campiña inglesa o Ujú. francesa. Y de repente leí un autor caleño que ya estaba muerto en esa época, porque se mató en el 77, 76, Andrés Caicedo, que se llamaba Que iba la Ujú. música, Sí, sí, y sí, era claro que una sí. historia con sexo, drogas y rock and roll que pasaba en mi ciudad, y no solo en mi ciudad, sino que la protagonista era de mi colegio, y había una frase hacia el final que decía: y así es como termina convertida en puta una exalumna del Liceo Benalcázar. Y yo Qué dije, la bueno. literatura puede pasar en mi colegio, Así es. puede pasar en la esquina de mi casa, y puede tratarse de temas cercanos a los A míos, los ¿no? No tengo tuyos. que inventarme unas, unas como aventuras por allá en universos ajenos al mío. Ajá. Entonces, eso también fue muy iluminante. Y yo creo Ahora, que sí, sí, estos sí. fueron los más importantes para mí, como en mi formación literaria de joven. Me has hecho acordar porque uno de los primeros libros que yo leí fue Crónica de una muerte anunciada, pero creo que tenía 8 años esperando a que vengan a recoger a recogerme para ir al colegio. Y claro, yo quería ser tan lectora como mi papá y en su biblioteca, que era chica, pero era el más delgado, era el libro más delgado, y además tenía, pues, la portada era un hombre ensangrentado. Y yo dije, no, esto sí, yo lo quiero leer. No entendí nada, o sea, no entendí por qué Ajá. devuelven a Angelita Vicario, no entendí nada, pero bueno, creo que lo que quería ahí era emular a mi papá y ser un poco como él, pero fue el primero que leí de García Márquez. Ahora, Oh. hablando de esto que me dices, me di cuenta que podía escribir, que no tenía que inventar universos ajenos al mío para ser escritora. Yo tenía un profesor de escritura que me decía: escriban de lo que ustedes conocen, escriban de lo que ustedes saben, ¿no? Pero mi pregunta ¿es así? ¿O pueden ustedes, los escritores y escritoras, narrar universos desconocidos y ficcionar sobre realidades que no han vivido ni pasado? Porque bajo ese punto de vista un hombre no podría narrar un parto, no sé. Yo creo que pueden, ¿no? Yo creo que pueden. Mi esposo es ese escritor, el que se inventa un universo que no ha pasado y cosas que no han pasado, y yo digo, yo lo leo con mucha admiración, porque además me parece muy bueno y me parece extraordinaria esa capacidad, pero yo no. Yo soy una escritora que tiene que narrar lo que ha vivido, no necesariamente lo que he vivido, pero por lo menos sentido y pensado, que es una manera de vivirlo también, Ujú, ¿no? Entonces tiene que haberme pasado, y no puedo inventarme universos ajenos, sino que yo, cuando me estoy inventando un universo narrativo, pues recurro a lo que tengo alrededor, o a lo que he tenido alrededor. ujú. Entonces yo, en ese sentido, soy muy poco imaginativa, muy poco, y sí muy pegada a la realidad. No, pero en Los Abismos, la historia de, bueno, no sé si, o sea, yo creo que es ficción, ¿no? Del carro en medio de la selva, hundido, perdido, Eso es este, lo único que no es ficción, ¿de eso es lo verdad? único que no es inventado, sí. Imagínate. Eso pasó en Cali. Mi mamá tenía una amiga que era muy cercana, cuya mamá había desaparecido en esa carretera, no la de los abismos, pero en una carretera muy parecida a la de los abismos, ¿no? Y estuvo Ajá. desaparecida muchos años. Y sí, y Y entonces yo crecí. apareció así en un carro. Yo vi esta historia de niña, y luego Ah, apareció cuando yo me había graduado ya de la universidad. Y yo crecí con esta historia, que era una historia de terror, obviamente, porque de terror. era claro, era de terror, porque tu mamá y nosotros vivíamos además en la montaña, en Cali. Entonces yo decía, mi mamá o mi papá en cualquier momento se van a caer por Claro. esa carretera y se van a desaparecer, ¿no?
Claro, Ujú. pero esa es la prueba de que la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a esto, claro, tú dices, yo escribo por cosas que me han pasado, pero como una manera de constatar los sentimientos de tus personajes o las emociones de tus personajes y saber que lo que ellos sienten es verosímil, ¿no? Pero claro que eres Claro, imaginativa, por Dios. seguramente, pero yo creo que yo invento poco y más bien tergiverso, ¿no? Y claro, puedo hacer historias que no me han pasado y que Ujú. son inventadas, pero no son inventadas como tendrías que leer a mi marido que hace como ciencia ficción andina, Bueno, ¿no? ya, eso es Sí, o los que escriben distopías, o sea, es otra cosa, claro, pero es cada otra quien en su cosa. lugar, ¿no? Cada quien en su Sí. lugar. Y bueno, y lo último, para no quitarte mucho tiempo, porque sé que tu tiempo vale oro, eh, y sobre todo esto va más para los jóvenes que quieren escribir y que tienen sueños de escribir. Eh, Cuéntanos un poco cómo es Pilar escribiendo, cuáles son tus hábitos al escribir, si te pones horarios o si haces una escaleta, si lees mientras estás escribiendo en paralelo. ¿Cómo es un día de escritura para ti? Bueno, yo escribo cuando mi hijo se va al colegio, ¿no? En los momentos de soledad. Y soy muy obsesiva, hago escaleta y conozco la escaleta muy bien antes de sentarme a escribir. No es un bosquejo, es una Biblia, verdaderamente, ¿no? Ya. Muchas veces esto pasa a las 6 de la tarde en el martes 13 de abril, entonces está lloviendo porque si es abril en Bogotá, tiene que estar lloviendo, digamos, ¿no? Como Ajá. planeo ese tipo de detalles al momento, antes de escribir. Me siento a escribir solamente cuando ya tengo muy clara la historia en la cabeza y luego cuando tengo el primer borrador, sé que ya conozco la historia, que ya la tengo ahí, pero que esa no es la novela, y luego reescribo obsesivamente y hago muchas versiones hasta quedar satisfecha. Porque en los abismos, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué toma esta decisión literaria de narrar desde el punto de vista de la hija, ¿no? Y yo me decía, Ujú. de una niña más que de una hija, ¿no? Hija, niña. ¿No? Y yo me decía a mí misma, claro, porque nos está diciendo cómo en la niñez, a veces pasamos de la niñez a la adultez de una manera abrupta, ¿no? Como que la adolescencia pasa casi desapercibida porque hay un hecho que nos duele, nos marca y nos hace crecer, no en edad cronológica, pero sí emocional. Y esto solo te lo puede contar una niña que lo está viviendo, ¿no? O que lo ha vivido. Claro, Pero claro, la historia no podía yo contarla sino desde ese punto de vista, porque yo necesitaba que la niña descubriera, o sea, igual las palabras son de la adulta, pero el punto de vista es de la de niña la que niña, ella fue, ajá, ¿no? Es desde el claro. recuerdo, pero necesitaba contarla desde la inocencia y no desde la reflexión de la adulta, porque la adulta yo hubiera dicho, bueno, ahora entiendo a mi mamá, porque yo Claro. también soy una mujer y no, yo no necesitaba eso, yo quería situar al lector en el dolor del niño y que el Ujú. lector pudiera sentir otra vez esos dolores, pues que sufrimos de niños, ¿no? Y Y, que y olvidamos. Y Ujú. totalmente, ¿no? Porque una cosa es el dolor que tuviste de niña y otra cosa es el recuerdo que tienes de ese dolor, ¿no? Y probablemente si lo hubieses Exactamente. contado desde la mirada adulta, no hubiese resultado igual, ¿no? Así es que nada, maravillosa tu novela, Pilar. Bueno, los cuentos de Caperucita se come al lobo me han fascinado, me han descubierto una parte de mí, me han revelado una parte de mí y nada, te agradezco por el tiempo. Sé que mucha gente va a disfrutar muchísimo la entrevista. Y nada, tus proyectos futuros y con eso cerramos. Que nos cuentes cuándo vas a venir a Lima o a Perú. Ay, no lo sé. He ido varias veces y me encanta Lima. Me parece, a mí me gusta mucho Bogotá, que es una ciudad muy caótica y casi todo el mundo odia, pero yo la amo. Y a Bogotá mí me parece que conozco. sí, que Lima es superior porque es Así, Bogotá con mar. Sí, tiene sí, tenemos mar. el privilegio de tener mar, pero Bogotá tiene un verde hermoso también.
Sí, y sí, es algo que Bogotá tiene nosotros eso. no tenemos. Pero bueno, Así es. siempre el jardín es más verde al otro lado, ¿no? Siempre. Así es. Así es. Bueno, Pilar, muchas gracias y cuando cuelgue la entrevista te cuento y nada, de parte de toda la comunidad de Leer es Bonito, gracias y suerte en tus próximos proyectos. Romina, un abrazo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.